continuación presentaremos el escándalo corporativo Parmalat. Historia de Parmalat. En el año de 1961, Calixto Tanzi, de 22 años, abrió una pequeña planta de pasteurización en Parma, Italia. 4 décadas después, la compañía ha crecido hasta convertirse en una compañía multinacional, produciendo leche, bebidas varias, panadería y otros productos diarios. En los años de 1980 trajo además productos de desayuno y en los años de 1990 fue listado en la Bolsa de Valores de Milán. Parmalat pasó un gran imperio lácteo con presencia en varios países del mundo: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Rusia, Sudáfrica, Uruguay, Venezuela y Zambia. O rinoceronte toca leite Parmalat, mantém seu filhote forte, vamos lá! Trate seus filhinhos com amor e Parmalat. ¿Cuándo y por qué se estalla la crisis de Parmalat? Fue en 1997, cuando Parmalat saltó al mundo financiero, obteniendo varias adquisiciones internacionales, especialmente en el hemisferio este. Pero en el 2001 muchas de las nuevas divisiones corporativas y gubernamentales de la empresa empezaron a perder dinero. En febrero de 2003, el contador oficial ejecutivo Fausto Tona de improviso anunció una nueva edición de bonos de 500 millones de euros. Esto fue una sorpresa tanto para el gerente Tanzi y para toda la compañía. El 11 de noviembre de 2003, Parmalat se desplomó en la bolsa más de un 8%, hasta 2,37 euros, después de que su auditor Deloitte se negara a aprobar las cuentas del primer semestre. Deloitte expresó serias dudas sobre la transparencia y la corrección de las cuentas de los clientes. ¿De qué se acusa al grupo? Parmalat ha utilizado durante años la colocación de acciones y bonos convertibles en paraísos fiscales para financiar docenas de adquisiciones en todo el mundo. Entre 1993 y 2002, sus ventas se incrementaron un 410% y sus beneficios alcanzaron una cifra récord. El escándalo estalló cuando a finales de noviembre la empresa reconoció que no podía garantizar la liquidez de una inversión de 496.5 millones de euros en un fondo de inversión de las Islas Caimán. Este hecho provocó la dimisión del director financiero de la compañía, Fausto Tona. ¿Cómo se cometió el fraude? El fraude se cometió con medios muy sencillos: control de la correspondencia de los auditores, recibos bancarios y falsificados con un escáner y fotocopiadora, y cambios de domicilio social, para no tener que cambiar de auditor como exige la ley italiana, con lo cual era más sencillo engañar al auditor tradicional, que continuaba haciendo su trabajo con la despreocupación nacida de la confianza ganada con una documentación uniforme e históricamente falsa. Las cifras de falsificación del balance fueron de 14 millones de euros de activos inexistentes, compensados con la misma cantidad de créditos bancarios, obligaciones y fondos propios perdidos por todos los que habían confiado en la empresa. La empresa falsificaba sus balances desde hacía 15 años, al parecer con la complicidad de un grupo de bancos nacionales e internacionales, que contribuían a disminuir las pérdidas y a disfrazar las inversiones con complejos esquemas y una estructura estable de ejecutivos leales a Tanzi. Parmalat está inmerso en un escándalo tras reconocer un agujero contable en su filial Volán, con sede en las Islas Caimán, de 4.000 millones de euros, pero que según otras fuentes alcanzaban en realidad 7.000 y 9.000 millones. La mecha la encendió la entidad financiera estadounidense Bank of America, al negar la autenticidad de un documento que garantizaba la existencia de 3.950 millones de euros en una cuenta de la compañía offshore Volant. Durante sus años como director financiero de Parmalat, Fausto Tona fue el principal creador de la trama ilegal por orden de Calixto Tanzi, que ahora intenta dejarle con un muerto en las manos, negando haber dado orden de destruir la contabilidad B y los computadores utilizados para falsificar las cartas del Bank of America.
que certificaba depósitos de 3.950 millones de euros a favor de Boland en las Islas Caimán. Al parecer, un contador del grupo interrogado por los fiscales milaneses confesó que había utilizado un escáner para copiar el logotipo del Bank of America y falsificar el documento en el que se acreditaban 3.950 millones de euros, lo cual generó que el Bank of America presentara a los tribunales de Milán una demanda contra la firma italiana por falsificación de un escrito privado. Principales responsables del fraude de Parmalat. El principal partícipe de estas acciones fraudulentas fue el dueño y fundador de la misma, Calixto Tanzi, gracias al afán de expansión, siendo éste la persona que daba las órdenes, pero al igual que éste, otras personas involucradas en el caso, quienes hacían cumplir esas órdenes y ayudar a esconder los grandes agujeros que existían en los libros contables de las numerosas compañías de Parmalat. Entre ellos están los siguientes: Fausto Tonna, el exfinanciero quien estaba considerado como el cerebro de las operaciones y jugó un papel importante en el encubrimiento de las pérdidas; Giovanni Bocchini, quien contribuyó a la falsificación de las cuentas; Luciano del Soldado, quien ayudó a montar el sistema para desviar fondos a paraísos fiscales; Giovanni Franco Boschi y Claudio Pescina, quienes eran los dos auditores internos, falsificando cuentas y supuestos documentos enviados por el Bank of America; Lorenzo Penca, presidente de Grant Thornton, auditaba las unidades que son el centro de investigación por fraude, con grandes influencias en la creación de la red de fraude; Mauricio Bianchi, asesor para ocultar sus pérdidas; y por último, Gianpaolo Cini, el abogado y confidente de Tanzi. ¿Dónde fueron destinados los fondos? Las declaraciones de Fausto Tonna, considerado el cerebro del grupo, permitieron poner al descubierto un complejo entramo de ingeniería financiera, lleno de maniobras ilícitas durante los últimos 15 años, y entre los presuntos delitos en que podían haber incurrido están los de falsedad contable, y especulación y estafa. Calixto Tanzi, por su parte, ha admitido haber sustraído con destino a las empresas de turismo de su hija y al club de fútbol Parma de su hijo 500 millones de euros. El caso de falsificación de cuentas es bastante obvio. Los balances de la empresa no son creíbles, añadió Tanzi. Admitió también haber invertido más de 7.000 millones de euros en falsos certificados de depósito o de recompra de bonos. La firma auditoría PricewaterhouseCoopers informó que el insolvente grupo Parmalat tuvo una deuda de más de 18 millones de dólares, cifra 8 veces más grande de la que había anunciado la compañía. ¿Cómo actuó el gobierno? Este escándalo obligó al gobierno de Berlusconi a aprobar un decreto de ley para asegurar la continuidad de la sociedad y la salvaguarda de los puestos de trabajo. Con este fin, el Consejo de Ministros aprobó un decreto de ley para ayudar a las grandes empresas en dificultades, con más de 1.000 empleados y una deuda superior a los 1.000 millones de euros, que recorta los tiempos de intervención y permite el nombramiento de un comisario extraordinario con amplios poderes. Además, el Ejecutivo solicitó a la Comisión Europea que reconozca el estado de crisis en el sector lácteo italiano para que se deroguen las limitaciones existentes a las ayudas estatales a los ganaderos. Tonna ha admitido que un número indeterminado de políticos aceptó sobornos por parte de la empresa, según publica Financial Times. Ante las críticas sobre la lasitud de las normas de control público de las operaciones financieras, el propio ex primer ministro Silvio Berlusconi admitió la necesidad de un mayor control para evitar situaciones de este tipo. También queda claro que las prácticas locales sí importan. Para los inversionistas internacionales es común pensar en Europa como un solo mercado de inversión.
pero las normas que rigen el mercado bursátil en Italia son débiles. El mismo Silvio Berlusconi administra un complejo y sombrío imperio de negocios. Introdujo leyes para que divulgar información falsa en la contabilidad de una empresa fuese un delito civil y no penal. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Las autoridades italianas investigaron a los auditores de la agencia Deloitte y Touche, a Adolfo Maloni y a Giuseppe Robelli. Robelli fue el encargado de certificar para Deloitte y Touche el balance del grupo Parmalat del año 2002, actualmente inválido, mientras que Maolini firmó el balance del 2001. Los fiscales han dicho que creen que los auditores de Grant Thornton Corporation han ayudado a concebir el fraude en Parmalat. Los fiscales afirman haber descubierto un complot de fraude sistemático en el que participaron los auditores y que daba de hacía varios años. Los fiscales han dicho que creen que los auditores de Grant Thornton Corporation hasta ayudaron a concebir el fraude en Parmalat. Los fiscales afirman haber descubierto un complot de fraude sistemático en el que participaron los auditores y que databa de hacía varios años. El objetivo, señalan, era encubrir el verdadero estado de las finanzas de Parmalat. El director de la filial italiana de la empresa de contabilidad Grant Thor y su socio han sido suspendidos indefinidamente tras de ser detenidos. Lorenzo Prenca, presidente de Grant Thor SpA, y su socio Mauricio Bianchi fueron detenidos junto a otros 5 funcionarios y abogados de Parmalat, bajo la sospecha de haber contribuyó a la bancarrota de la multinacional mediante fraude y falsificación de los balances de la empresa. La convivencia de 2 auditores en un mismo grupo industrial puede haber facilitado el millonario fraude de Parmalat. De hecho, como respuesta al escándalo italiano, la Comisión Europea va a reforzar el control de las auditorías en las empresas cotizadas. Entre los puntos más destacados de la futura directiva figura la exigencia de que en los grupos industriales un solo auditor asuma la responsabilidad de las cuentas de todas las divisiones. Es una medida saludable para fortalecer la confianza del inversor cuando la economía y los mercados bursátiles recuperan el aliento. La futura directiva europea sobre la auditoría a empresas cotizadas exigirá que un solo auditor asuma toda la responsabilidad del chequeo de las cuentas de un mismo grupo industrial. En la actualidad, según fuentes de la Comisión Europea, España e Italia son los únicos países de la Unión Europea que no imponen esa condición, al igual que la norma de Estados Unidos. El fraude de Parmalat ha sido ante todo un delito, afirmó fuentes del Departamento de Mercado Interior de la Comisión, pero si hay que buscar causas relacionadas con el gobierno corporativo, estas tienen que ver sobre todo con la convivencia de 2 auditores en una misma empresa. Fausto Togna reveló la existencia de sobornos y todo un entramado financiero, con respaldo de varios bancos, para falsear las cuentas de la compañía. Togna confesionó con el aval de varias entidades financieras, entre las que se encuentra Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase y Morgan Stanley. Io le posso fare un elenco lungo che lei conosce, partendo da anno zero, da report, da... Ordinerà queste intercettazioni, 5 anni di carcere.